Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos en el capítulo 11, precisamente continuando el epígrafe número que lo dejamos a medias en la pasada sesión. Vimos los 6 primeros puntos. Hoy esperemos que podamos ver desde el 7 hasta el último, que es el 11. Pues bien, en este epígrafe nos ha estado explicando Jesús cuáles son los regalos que tenemos por ser hijos de Dios. Y bueno, pues en realidad todos se derivan de haber sido creados por Él conforme a su naturaleza y atributos y ser una unidad con Él. Podíamos resumir un poco a partir del propio texto estos regalos como moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Mi Padre y yo, dice Jesús en primera persona, somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. Sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado con respecto a lo que estamos haciendo aquí. Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. Pues bien, vamos a continuar con el punto 7, página 216 del libro regular, que sin más preámbulo, pues dice así. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor o que una parte de su amor pudiese ser restringida? Esto es una consecuencia de algo que ha dicho previamente. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Entonces, nada puede estar excluido del amor de Dios, porque además Dios es un universo en sí mismo, diría el libro de Urantia, es autoexistente, es el único ser autoexistente. En última instancia, es el único ser existente y por lo tanto tiene que ser autoexistente por ser primero y último en orden causal. O que una parte de su amor pudiese ser restringida. Si el amor no limita, todo lo existente forma parte de él y está al mismo nivel en cuanto a la profesión que él hace de su amor. Dios es tu patrimonio. Bueno, esto es algo que lo hemos oído muchísimas veces en la historia de la humanidad. En cuanto a cuál es la verdadera riqueza, cuál es el tesoro. De hecho, tal cual vamos deduciendo por lo que nos cuenta Jesús, que son los regalos de la paternidad, no solamente Dios es nuestro patrimonio, sino que nosotros somos el suyo. Y eso es lo que revela la parábola del hijo pródigo, que siempre viene al caso. Entonces es sencillo recurrir a ella constantemente, como hago últimamente. El hijo vuelve apesadumbrado. Padre, me he gastado toda tu herencia. Y le dice el padre, hijo mío, mi único tesoro eres tú. Pues bien, tú eres el patrimonio de Dios. Dios es tu patrimonio. Esto es así desde tu creación, es decir, desde siempre. Lo único que hay es diferencia de órdenes causales. Primera causa y segunda causa, causa concomitante, efecto de la primera y causa de todo lo demás. Ese eres tú. Bien, ¿cuál va a ser tu patrimonio? Por lo tanto, pues aquello de lo cual procedes, que te lo ha dado todo. Te lo ha dado todo, ese es tu patrimonio. Dios se ha dado entero a ti. Dios es tu patrimonio porque su único regalo es Él mismo. ¿Cuál es el regalo de la paternidad? Él mismo. ¿Por qué?
para ti el único regalo que Dios te ha dado es el mismo, es que es lo más que te puede dar. Por eso decíamos al principio, los regalos de la paternidad derivan de haber sido creado por Dios conforme a su naturaleza y atributos y ser una unidad con Él, ser una única cosa. De ahí se entiende claramente, su único regalo es el mismo. Por lo tanto, como tú tienes para ti a tu Padre, es tu único patrimonio. ¿De qué otra manera podrías dar, salvo como Él da, si quieres saber cuál es el regalo que Él te hizo? Padre, ¿cuál es el regalo que me hiciste? Hijo, me di entero a ti, pero para que tú puedas recordarlo y reconocerlo, no cabe otra posibilidad que tú te des entero a los demás. Si no, no podrás recordarlo y reconocerlo. Será una bonita idea en tu mente nada más, pero tienes que llevarla a la práctica para integrarla. Solo podrás reconocer cuál es tu naturaleza y atributos cuando los ejerzas. Y te diría el Padre, y yo ejercí mi naturaleza y mis atributos entregándome entero a ti. Por lo tanto, ¿cómo vas a reconocer cómo eres si no es entregándote tú entero a tus hermanos y por ende a mí? Dice Jesús, da, pues, sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Esto de dar sin límites ni mesura tiene una componente práctica importante, porque alguien podría pensar, me entrego sin límite ni mesura a los demás, a una costa mía. No es esa la interpretación. Esa sería una interpretación sesgada, esa sería una interpretación distorsionada por una mentalidad egoica, en este sentido, escasa, y esta sería una interpretación que podría utilizarse en contra, precisamente, de la buena interpretación, que es, da pues sin límites ni mesura para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él, empezando por ti, porque si no te das a ti mismo sin límites ni mesura, no podrás dar a los demás. Dar y recibir es la misma cosa. Para poder dar, primero tienes que recibir. ¿Cómo vas a poder dar si no recibes lo que Dios te dio? ¿Cómo vas a poder recibir lo que Dios te dio si no reconoces qué es lo que te dio? Se te dio entero Él a ti. No hay posibilidad de darse íntegramente a los demás sin mesura si antes no te has dado íntegramente a ti. Precisamente, una de las grandes distorsiones que se han realizado en esta instancia civilizatoria de la humanidad, en alguna de sus religiones evolutivas más importantes, es pensar que la vía del sacrificio satisfacía a Dios. Es decir, me doy entero a los demás sin darme primero a mí mismo. Pues no, no has recibido, por lo tanto nada puedes dar. ¿Cuál fue el secreto de Jesús? El reconocimiento de su naturaleza y atributos divinos procedentes del Padre. Y por lo tanto, ¿qué es lo que le permitía a Jesús dar sin medida? Haber reconocido que Él recibió sin medida. Como veis, no es una cuestión estrictamente material, pero si repasas la vida de Jesús en el texto más apropiado que tenemos los estudiantes del Camino Espiritual Expreso para ello, que es, a mi modo de ver, la vida y las enseñanzas de Jesús, parte cuarta del libro Durantia, en ese caso te darás cuenta de que Jesús no incurría en sacrificio.
Simplemente era consciente, perfectamente consciente de qué era recibir lo importante y qué era dar lo importante. Es en ese sentido en el que te lo pide Jesús, no en ningún otro. Por lo tanto, que no sirva este argumento ni de duda y por lo tanto miedo, que me tengo que entregar yo entero y ¿dónde quedo yo entonces? Tengo que renunciar a todo lo que yo soy. No, al revés. Lo que tienes que es aceptar todo lo que has recibido. Y una vez que lo aceptas, entonces puedes dar sin medida. Cuando hayas recibido, es decir, aceptado lo que recibiste, reconocido y recordado sin medida. Recibiste sin medida y lo recuerdes y lo aceptes sin medida también. Y fíjate lo que apunta Jesús, que precisamente en la medida en la que tú aumentes tu capacidad de dar sin medida, irás reconociendo a su vez, paulatinamente, cuánto recibiste. Da pues sin límites de mesura para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Anda, si es que puedo dar más y más y más y más. Luego, todo eso lo recibí. No puede dar quien no tiene. Hay que empezar a reconocer que recibí. Pero luego es, según más doy, más me doy cuenta de lo que recibí. Tu capacidad para aceptar a Dios, sigue diciendo Jesús, depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Esto es un círculo cerrado. Tengo una pequeña disposición para dar como el Padre dice que me dio. Esa primera disposición va generando un círculo virtuoso. Primera vuelta. Ya estás por encima de cuando empezaste. Porque te has reconocido, has recordado quién eres, has reconocido y recordado lo que recibiste, lo aceptas y aceptas que para seguir recibiendo y recordando, para seguir recordando lo recibido, tienes que tener una disposición de seguir dando. Siguiente vuelta. Esto es como una especie de muelle. Ya estamos 2 niveles por encima del principio. Y esto no para. Según más recibes, según más reconoces que recibiste, más aceptas tu disposición para dar, más das y más te das cuenta de cuánto recibiste. Es un círculo virtuoso, es un muelle sin fin. Es una aventura maravillosa. Tu paternidad y tu padre son uno. Bien, ahora mismo en este mundo nosotros tenemos un padre biológico. Él establece nuestra paternidad. Pero bueno, podríamos distinguir, bueno, una cosa es mi paternidad. Yo, sin duda, que soy hijo de algún otro hombre, directa o indirectamente, porque ahora mismo con eso de la manipulación de los nacimientos in vitro, pues no eres hijo directo de un hombre, sino que puede ser que hayan tenido que captar la semilla del hombre y ponerla en un tubo, pero bueno, en cualquier caso. Hay una distinción entre la paternidad y el sujeto de la paternidad. Bien, aquí parece que Jesús nos dice que no hay distinción entre la paternidad y el sujeto de la paternidad. Es decir, el Padre Celestial, es decir, Dios. Tu paternidad y tu Padre son uno. Claro, es, digamos, el modelo original. La paternidad de Dios es el modelo prototípico de lo que supone esta relación que está describiendo Jesús. Al ser el modelo prototípico, es precisamente
la figura y la existencia de Dios lo que define prototípicamente qué es la paternidad. Quiere decirse que a partir de ahí, toda otra relación entablada entre dos seres debe ser medida según se estableció aquella relación entre Dios y tú. Por eso es el único caso en el que se puede decir, tu paternidad y tu padre son uno, porque es el establecimiento de una vez y para siempre de lo que es la relación de paternidad. De hecho, es irrepetible, porque a partir de esa paternidad, a partir de ese segundo nivel de causas que somos nosotros, tal como nos dicen los textos revelados, hay una cocreación y ya es un modelo diferente, ¿de acuerdo? Ya es un modelo diferente. Entonces, el ser causa de la primera causa, que es lo que nos apuntan, que en realidad somos los textos, el ser causa de la primera causa conlleva unas características. Y esas características son la paternidad. Y son las que está describiendo aquí Jesús a través de este epígrafe que él denomina los regalos de la paternidad. ¿Qué quiere decir? Las características de esa relación prototípica que sirve de modelo a todas las demás. Tu paternidad y tu padre son uno, son la misma cosa. No hay distinción. Porque la paternidad la estableció como modelo original y eterno el Padre contigo. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. Bueno, aunque para describir los regalos de la paternidad Jesús toma una posición muy concreta de explicación, que es precisamente la resultante de explicarnos a nosotros algo que tenemos que primero entender intelectualmente y luego integrar para poder recordar que es nuestra paternidad. Como Jesús adopta esa posición para explicar todo esto, es normal que a una persona que le tienes que hacer recordar quién es, imaginaos el caso, por ejemplo, de alguien que tiene una amnesia temporal. Imaginaos, por ejemplo, que un hijo vuestro tiene una amnesia temporal y entonces el otro hijo que tengáis, imaginaos, si no los tenéis, pues imaginaos que los tenéis, el otro hijo le recuerda al amnésico, mira, que esto es así, que este señor es tu padre, que yo soy tu hermano y que somos la misma familia. Bueno, pues este es el punto de vista que está adoptando Jesús al explicar los regalos de la paternidad. Por eso, el hermano que no es amnésico, para explicarle al hermano amnésico que tiene un padre, un hermano y una misma familia, y por lo tanto él pertenece a esa unidad, utiliza un recurso que es, no lo recuerdas, pero cuando lo recuerdes te darás cuenta de quién eres. Ahora mismo, como no nos conoces, no quieres venir a casa a vivir con nosotros, pero te aseguro que en cuanto recuerdes, te darás cuenta de que esa no es tu voluntad, que tu voluntad es vivir en casa con nosotros. Este es el punto de vista de Jesús, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión de la voluntad es importante. Hermano mío, cuando recuerdes, te darás cuenta de que tanto papá como tú y como yo tenemos la voluntad de vivir juntos porque somos una familia, porque somos una unidad, porque tú eres hijo al igual que yo de papá y porque somos hermanos y por lo tanto lo suyo es que estemos en el mismo hogar. Entonces, las apelaciones a cuál es nuestra voluntad real hay que entenderlas en ese contexto, en el contexto del ejemplo que he explicado.
el hijo amnésico se olvidó. No, no, yo no os conozco de nada. ¿Yo cómo voy a ir a esa casa con vosotros? Yo me iré, pues, en fin, a buscar a ver si me acuerdo de quién soy y dónde vivo. Es que te has olvidado. Entonces, primero reconoce que te has olvidado. Pero, según te voy contando, ¿no te suena? Diría el hermano no amnésico. Ah, el hermano amnésico. Según te voy contando, ¿no te suena? Te aseguro que en cuanto recuerdes, te darás cuenta de cuál es tu voluntad, que es la nuestra. Ahora crees que tú tienes una voluntad divergente a la nuestra, pero es que no recuerdas quién eres. Cuando lo recuerdes te darás perfecta cuenta. Bueno, pues esto es lo mismo que está haciendo Jesús. Cada vez que habla de la voluntad de Dios, de la suya propia, con respecto a la nuestra. La voluntad de Dios es crear, y tu voluntad es la suya. Mira, que tu padre hace esto, te ha enseñado esto, tú no te acuerdas. Pero que ya verás cuando recuerdes cómo te das cuenta de que no hay otra voluntad en la familia que esta. De ello se deduce, pues, sigue diciendo Jesús, que tu voluntad es crear, toda vez que tu voluntad emana de la suya. No sé, por seguir con el ejemplo, pues imagínate que son una familia de carpinteros, estos del ejemplo, y entonces el hijo que no se acuerda, pues pretende ser mecánico. No, que yo es que a mí, en fin, yo quiero ser, que no, que eres carpintero como papá y como yo, en fin, que en cuanto lo recuerdes te das perfecta cuenta. Lo que tú quieres en realidad es hacer labores de carpintería como nosotros, pues que no te estás acordando. ¿Eh? Prueba a hacer labores de carpintería y ya verás cómo ves que tienes habilidad. Eso es como Jesús te diría, prueba a ser como es Dios. Ya te puse yo un ejemplo de cómo es Dios. Estuve aquí en la tierra poniéndote el ejemplo de cómo es Él. Prueba. Y ya verás que tienes cierta habilidad en ello, porque es tu naturaleza, porque en nuestra familia somos carpinteros. Pues eso es un poco lo que está diciendo Jesús. Y al ser tu voluntad, dice Jesús, una extensión de la suya, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de Él con mayúsculas, a la suya, idéntica, porque es una extensión. ¿Cómo si somos una familia de carpinteros vas a ser mecánico? Sí, es que eso no puede ser, porque tus habilidades y lo que quieres hacer, no te acuerdas, es lo mismo que ha hecho la familia siempre, ser carpinteros. Bueno, esto es un ejemplo burdo. Punto 8. No sabes, sigue diciendo Jesús, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas de que negar equivale a no saber. Siguiendo el ejemplo. Que no soy carpintero, que no insistas. Que sí, que eres carpintero, que no, que yo soy mecánico. Mira, si estoy aquí con los coches, pero no te das cuenta de que no arreglas el coche y además no eres feliz porque no tienes esas habilidades desarrolladas, diría el hermano no amnésico. Esto es exactamente lo mismo. No sabes lo que tu voluntad dispone. Por eso estás haciendo otra cosa diferente. Eso no es extraño si te percatas de que negar equivale a no saber. Es que me estás negando lo que yo sé de ti. ¿Por qué en vez de negármelo, no, esa no es mi voluntad? ¿Por qué en vez de negármelo no lo pones en práctica y te das cuenta de que sí es tu voluntad, la misma que la de Dios? Esto es muy sencillo en la realidad de lo que está contando Jesús. Tú te empeñas en ser como el mundo dice que tienes que ser, es decir, un ser egoísta. Aquí viene muy bien el ejemplo del pez fuera del agua. Tú te estás empeñando en eh, mm, moverte entre las rocas con las aletas, pero no te estás dando cuenta de que no paras de hacerte rasguños, que no avanzas y que el dolor es insoportable. Porque tú eres un pez.
No puedes andar entre las rocas, tienes que estar en el agua. No puedes ser como el mundo dice que tienes que ser, egoísta, solo vas a sufrir. Date cuenta de cuál es tu voluntad real, que mi voluntad porque yo, ¿cómo voy a negar lo que dice el mundo? Yo tengo que aletear entre las rocas, que te haces daño, que es un sufrimiento, que no es esa tu voluntad real. Prueba, lánzate al agua, actúa aquí como Dios es. Si tienes alguna duda, mira mi vida, te diría Jesús. Ahí está, actúa como Dios es, porque así eres tú, porque es tu paternidad, esa naturaleza acuática, divina. Y entonces te darás cuenta, pero bueno, ahora estás en la negación. Entonces no te puedes percatar de cuál es tu voluntad si te digo, lánzate al agua y ya verás cómo eres un pez. Que no me quiero lanzar. Bueno, claro, estás en negación. Y negar equivale a no saber. Mientras sigas intentando aletear en las rocas, no vas a saber que eres un pez. Es muy sencillo el mensaje de Jesús. Es muy sencillo. Si no hace falta que me creas, hermano, simplemente prueba lo que te digo. Prueba. Decididamente, lánzate al agua y a ver qué ocurre. Sal de las rocas. No es tu naturaleza. No eres como el mundo dice que tienes que ser. No eres así. Así no vas a ser feliz. Tu vida va a ser un sufrimiento. Lánzate al agua. Trae tu divinidad aquí y actúa conforme a ella. Y mira a ver cómo te sientes. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad. Y por lo tanto, no puedes saber lo que es. La voluntad de Dios es que te lances al agua, que es el entorno y contexto apropiados a tu naturaleza. El agua es la divinidad. Lánzate a la divinidad aquí. ¿Quieres un ejemplo? Mira mi vida. ¿Quieres una explicación actualizada de lo que fue mi vida? Mira los textos revelados. Si es que lo sientes, si es que estás internamente casi convencido, pero te falta lanzarte al agua para descubrir final y realmente tú por ti mismo. Hay otros que se han lanzado, pero no vale si tú no te lanzas también. Tienes que lanzarte al agua. Tienes que asumir tu divinidad, tu legitimidad, tu carácter soberano. Eres Dios. Estás hecho en su misma naturaleza y atributos. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Te recomienda Jesús. Bueno, vale, bien, pues ahora mismo como no lo sabes, y yo te entiendo, hermano, estás muy confundido, estás muy confuso, no lo sabes, pues pregúntate respecto de cada cosa de tu experiencia, ¿cuál sería la voluntad de Dios aquí? Porque esa va a ser la tuya, por mucho que el mundo te diga lo contrario. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Y ahí está el ejemplo de mi vida, te dice Jesús, ahí está el ejemplo de mi vida. Y aquí están las explicaciones actualizadas del ejemplo de mi vida. Actualizadas y puras, porque las explicaciones de mi vida y enseñanza pues se distorsionaron un poco. Bueno, tú no sabes lo que es, reconoce Jesús. Vale, bien, hermano, no sabes lo que es. No pasa nada. Pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. En estas experiencias nos hemos diseñado negar el recuerdo y toda comunicación con niveles superiores. Para eso nos inventamos un cuerpo, unos sentidos físicos,
una mentalidad hiperrestringida para no tener comunicación. ¿Qué ocurre? Que nosotros mismos, en el inicio de la exploración espaciotemporal, dijimos, bueno, como vamos a establecer esta exploración hasta las últimas consecuencias y vamos a explorar el extremo de lo que somos, pues vamos a dejar unas ayudas que nos sirvan a pesar de tener que llegar al extremo. Y este es el Espíritu Santo, es la voz que habla por Dios. No la vas a oír con los oídos físicos, ni la vas a ver con los ojos físicos, sino que va a ser por el proceso de negar la experiencia extrema, es decir, lo de afuera, y cambiar de dirección, cambiar de sentido de tu propia experiencia vital hacia adentro. Y ahí sí está la voz que habla por Dios, ahí está el Espíritu Santo. Esto estaba así diseñado. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo, que es sencillamente el apuntador en el escenario de la obra de teatro, es el apuntador por parte de Dios. Acuérdate que eres un hijo de Dios, que eres divino, que eres. Pero claro, tiene que hacerlo muy bajito. Y entonces, si no estás atento y escuchas exactamente hacia donde debes escuchar, no lo oyes. Es al interior a donde debes escuchar. Todo lo externo es precisamente el escenario en el cual exploras. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Y Él te dirá cuál es la tuya, que es la misma. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? La tuya, la misma. ¿Pero cuál es? ¿Qué haría Dios aquí, en esta situación? Pues esa, que es la suya, comprueba, llevándola a efecto en esta situación, que también es la tuya. ¿Y cómo lo voy a comprobar? A ver cómo te sientes después. La comprobación es fácil. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. No sabes cuál es tu voluntad. Porque no sabes cuál es la suya. Ahora solo piensas en la voluntad de lo que el mundo quiere que hagas. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga aparente ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. Bien, en el ejemplo del escenario, el Espíritu Santo es el apuntador. Oye, ¿qué haces esto? Y entonces tú, en vez de escuchar esa voz, escuchas la de un señor del público que dice, no, no, mátale al otro personaje y despójale de lo que tiene y sé indiferente con él y mira por ti y en fin. Y entonces estás escuchando otra voz. Puedes creer, me han dicho que escucho una voz. Esa es la voz del Espíritu Santo. Pues no, esa es la voz del mundo. Lo que está diciendo aquí Jesús es lo siguiente: el Espíritu Santo te va a decir, no, que tú no eres así, que no te muestres indiferente con tu hermano, que consideres que tu naturaleza es compartir con él, que... Y entonces dice Jesús, puede ser que la voz del Espíritu Santo la interpretes como una coacción, porque tú estés completamente convencido de que lo que tienes que hacer es competir y disputar con tu hermano. Entonces no quieras hacer caso de la voz que contradice
lo que estás acostumbrado a oír del mundo. Pero finalmente, independientemente de las dudas que tengas sobre una u otra voz, pon en práctica ambas situaciones. Una, competir y disputar con tu hermano. Dos, compartir con él. Y mira a ver cómo te sientes. Y esa es la prueba final para saber cuál es tu voluntad. La prueba final es, en el caso del pez que aletea entre las rocas, lanzarse al agua a ver qué ocurre. Pues en el caso de que tengas dudas, oye, pues ya me has generado una duda. Yo ya no sé si soy de aletear entre las rocas o lanzarme al agua. Lo de lanzarme al agua ya me está sonando a coacción, porque, en fin, ¿por qué me lo repites tanto? Que no, pruébalo tú, yo no te lo digo más. 9. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. Claro. Bueno, la proyección, ese mecanismo de defensa que tiene la personalidad humana, que como ha nacido absolutamente incomunicada de lo que hay antes y previamente a esa experiencia humana, pues se cree que todo lo que existe es lo que conoce desde su nacimiento físico. Y entonces, a pesar de que es tremendamente infeliz, como el pez aleteando entre las rocas, cuando le dicen que eres un pez, que lo que tienes que hacer es tirarte al agua y darte cuenta, entonces él piensa, esto es mentira. Lo que ocurre es que quien me dice esto me quiere mal. Y entonces lo que me está diciendo es que mi sufrimiento por aletear en las rocas me lo estoy generando yo. ¿Cómo voy a generarme yo mi sufrimiento aleteando en las rocas? Es que las rocas son muy malas y a mí alguien me tiene obligado a ir aquí a aletear por las rocas. Que no, que estás tú confundido, que lo que tienes que hacer es lanzarte al agua y ahí te vas a dar cuenta de que eres mucho más feliz. Pues no, pues aquí lo que ocurre es que alguien me está obligando a estar en las rocas. Bueno, esta es la defensa que hace el ego, que es la personalidad que hemos desarrollado como personajes aquí. Es la defensa que hace ante el miedo al cambio. Es precisamente el mecanismo de percepción-proyección. Es un mecanismo sofisticadísimo, del cual, por mucho que nos digan, aún así no nos damos cuenta. Es la base del autoengaño. Es proyectar sobre la pantalla de tu experiencia tu sistema de pensamiento de forma inconsciente y luego percibirlo de forma consciente como si fuese la realidad, ocultándote que eres tú mismo el que ha proyectado esa interpretación que después realizas. Tú mismo inconscientemente proyectas una interpretación que luego realizas conscientemente y dices, ah, claro, ¿ves? Eso es lo que ocurre en el mundo. Y te dicen que no, que la forma en la que tú interpretas lo que ocurre en el mundo proviene de tu inconsciente. No es que el mundo sea objetivamente así, es que tú estás realizando una interpretación del mundo conforme a unas creencias inconscientes y no te estás dando cuenta de que lo estás haciendo así. Entonces, claro, la proyección habitualmente, por definición, no se ve. Es decir, no se ve que estamos proyectando. Con lo cual, como mecanismo de defensa del ego, ha sido extraordinario hasta ahora. Porque a base de dividir la cuarta división, dirían, la última división de
la mente de la conciencia experimentando de la mente del Hijo de Dios. La última división, que es precisamente la del personaje que nace olvidado absolutamente de todo, pensando que es el personaje puramente, y para sostener la verosimilitud de esa experiencia, lo que hace es ocultar toda la información que le podría relacionar con otra conclusión de quién es en realidad. Toda esa información la oculta. Y entonces lo que hace es seguir fabricando su experiencia mundana de personaje sobre la base de proyectar inconscientemente aquellos elementos del diseño que quería explorar. Y luego la parte consciente que ha quedado abierta a la experiencia resultante de esa división, esa parte consciente, lo que ve le parece real. Y no cae en que todo lo que ve e interpreta y califica como real es sencillamente una resultante de un engaño que se ha realizado a sí mismo. Él mismo está proyectando en el mundo el sistema de pensamiento por el cual él luego percibe lo que ocurre en el mundo de esa manera. Bueno, esto es un poco galimatías, pero la proyección es el mecanismo por el cual nosotros esquivamos asumir responsabilidad de nuestros actos y pensamos que todo lo que nos ocurre es origen en una causa externa a nosotros. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. Bueno, en el ejemplo que ponía en otra sesión de otra serie con respecto a definir lo que es el servicio a tus hermanos, pues bien, uno lo primero que le viene a la mente cuando le dicen que la naturaleza de un hijo de Dios aquí se manifiesta como el servicio a los demás, lo primero que hace es pensar en una monjita en un hospital de tuberculosos en la India que ha entregado su vida a ello y ha renunciado a todo. Y ponemos el acento en y ha renunciado a todo, a la vida que tenía esa monjita antes de ser monjita, aquí de jovencita, pasándoselo bien en su país, y que ha renunciado a todo para irse allí a estar en esa vía de sacrificio en contacto con ese mundo horroroso de enfermos y no sé qué. Y es lo que nosotros pensamos. Y eso es una consecuencia de la proyección, porque también se nos explica en ese texto que comentamos que precisamente estar en servicio es reconocer tu auténtica naturaleza. Fijaos qué diferencia. Estar en servicio y nosotros pensamos la entrega abnegada, sacrificada y sufriente de una persona que se va al otro confín del mundo a entregarse a unos desconocidos y a dejarse ahí su vida cuidándoles. Y nos dice realmente la interpretación de estar en servicio es actuar tu naturaleza real, divina, aquí, reconocerla y actuarla, que salga el Cristo andante, el humano divino, que salga ya y serlo. Eso es estar en servicio. Pues bien, ahí se explica muy bien cómo funciona la proyección cada vez que nos dicen sobre la voluntad de Dios y lo vemos como una amenaza, como una coacción. A ver, ¿la voluntad de Dios me va a sacar a mí de lo que yo valoro y de las cosas que yo, en fin, me hacen disfrutar de este mundo? Cuidado, cuidado, cuidado. No, es que lo estás interpretando mal. Es que tú has proyectado. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti. Sí, sí, que yo, en fin, yo eso de la voluntad de Dios no lo tengo todavía claro, que yo quiero disfrutar del mundo. Es que estás equivocado con respecto a lo que es la voluntad de Dios. Has proyectado otra voluntad de Dios, la que el mundo te ha indicado que tienes que entender, que no es esa, que no es esa. La voluntad de Dios, en primer lugar, es que seas absoluta y completamente feliz tú, pero feliz de verdad. Puedes decir que eres feliz de verdad. Puedes decir que estás 24 horas seguidas siendo feliz algún día de tu vida. Pues
Estás proyectando otra voluntad de Dios diferente de la que, te diría Jesús, de la que te estoy hablando. Estás proyectando una voluntad de Dios que te has inventado. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Que no, que Dios quiere lo mejor para ti, igual que tú. Ya, pero yo como me lo paso bien es haciendo esto. Pues no, te estás engañando. ¿Eres feliz? Pues mira, la verdad es que va a ser que no. Claro, claro. Lo que pasa es que no te puedas imaginar que quepa mayor felicidad que la que el mundo te brinda. Bien, lo entendemos, pero prueba, prueba. En el momento en el que pienses que la voluntad de Dios quiere para ti algo que tú no quieres, es que estás proyectando. Es que no te estás dando cuenta de que por definición son coincidentes, porque por definición tú eres Dios, no como primera causa, pero sí en todo el resto de naturaleza y atributos, una unidad con esa primera causa, con lo cual, ¿qué va a querer para ti sino lo mejor? Lo único que, para mantenerte en el autoengaño del sufrimiento derivado del miedo, pues tú has decidido que la voluntad de Dios es otra cosa de alguien que te quiere manipular. Pues no, es lo mejor para ti. Por eso nunca pueden estar en conflicto. De hecho, hay una interpretación muy bonita, que es la de Ramta. Ramta dice, ¿tú en algún momento se te ha limitado para que puedas decidir no hacer algo? Enseguida piensas, ¿alguna de esas cosas mías de cafre avanzado? Pues efectivamente, no. Todo lo que he querido hacer de cafre avanzado lo he conseguido hacer. Bien, pues esa es la voluntad de Dios, dice Ramta. Y entonces ya te deja cao, porque dices, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Que entonces, ¿cómo? Pero si Dios es bueno y yo ahí soy un cafre, ¿cómo va a ser esa? No, porque la voluntad de Dios, debido al amor infinito que siente por ti, es que tú hagas lo que te dé la gana. Eso primero. Y segundo, e inmediatamente pegado al primero, que seas lo más feliz posible. Por lo tanto, si te quisiese realmente coaccionar, haría así y ya está. ¿Es que solo haces lo que a mí me parezca? Pues no, puedes hacer lo que quieras. De hecho, su voluntad es que hagas lo que quieras, para que puedas, haciendo lo que quieras, reconocer finalmente quién eres y que tu voluntad es la suya. Y en ese momento, al igual que Jesús dijo en la cruz, consumado es, tú podrías decir, ah, explorado es. Había una voluntad conjunta de realizar todas estas exploraciones. Entonces, cada vez que yo decido algo es la voluntad de Dios. Pero ahora ya estoy entendiendo de qué va la cosa. Es que juntos convinimos en que ejerciendo esa voluntad en medio de la confusión, acabaría ejerciendo la auténtica voluntad conjunta que tenemos los dos, que es mi completa felicidad, que es ni más ni menos que ser tal cual soy, actuar mi naturaleza divina, real. Y poco a poco, como diría Ramta, en un entendimiento cada vez mayor, ir entendiendo cuál es mi voluntad, no solo como expresión ciega del libre albedrío, sino alineada completamente con la perfección divina de ser. Y por lo tanto, pues desde este punto de vista, nunca tu voluntad puede ser diferente de la de Dios, porque hagas lo que hagas, es voluntad conjunta de ambos desde el plano de planificación.
que todo esto fuese explorado. Explorado es, ¿de acuerdo? Ya me he dado cuenta, no hace falta explorar más. Nunca ha sido mi voluntad diferente de la de Dios, pero según mi entendimiento va siendo mayor, el contenido o trasfondo de mi voluntad va siendo el contenido o trasfondo final de exploración que tuvimos como voluntad conjunta Dios y yo. Bueno, otro galimatías, pero un poco para aproximar ese punto de vista de Ramta sobre este asunto. Y vamos a tener que acelerar porque al final, en fin, la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. Me lo están imponiendo. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto, que no puede ser. Es que por definición es imposible. Y cada vez que tú decidas algo por lo cual no vas a ser feliz, es que eso también estaba previsto que fuese así. Que tú descubrieses tu felicidad al contraste con la infelicidad en estas pruebas de diseño planificadas. Dios, pues, parece exigirte algo que tú no le quieres dar, privándote así de lo que anhelas, consecuencia de la proyección. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de eso? ¿Eh? Fijaos cómo lo dice, ¿eh? ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad? O sea que entonces Dios no quiere que yo tome una decisión A en la gama de A, B y C. No. Dios desea lo que tú desees. Para que lo que tú desees cada vez represente más la naturaleza y atributos en conjunto de ambos. Y tú dices, ah, lo voy entendiendo, porque podía hacer así y se acabó, sí, pero entonces ni sería Dios, porque eso nunca podría derivarse del paradigma del amor absoluto, que sería coaccionar, sino que además lo que él quiere es que haya, después de estas exploraciones, un entendimiento mayor. Por lo tanto, es su voluntad que tú ejerzas tu voluntad hasta que ejerciendo tu voluntad te des cuenta cuál es la voluntad conjunta de ambos, que deriva de la naturaleza de unidad que tienes con él. ¿Qué galimatías? Bueno, sí, lo es un poco. Esta cuestión de la voluntad tuya y la de Dios siempre ha sido un poco galimatías, pero es en ese sentido tendencial, ¿de acuerdo? Y aquí lo expresa muy bien, lo expresa casi como Ramta. Dios, pues, parece exigirte, no. ¿Dónde está la frase esta? A ver. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, y aquí lo pone con minúsculas, Dios solo desea lo que es tu voluntad? Que esto es lo que decía Ramta. Pero, a ver, me acabas de dejar un poco loco. Como cualquier cosa, claro, puedes ejercerla, pero sea lo que sea, claro. Es que Dios desea que ejerzas tu voluntad para que ejerciéndola descubras finalmente cuál es la conjunta de ambos. Pero Él no deja de desear que ejerzas tu voluntad. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de hacerte alguna privación? Al final tú podrías ya en una desesperación decir, por favor Dios, prohíbeme hacer lo que me haga infeliz. Y entonces te diría Dios que no, que eso no es ni como yo soy, ni como tú eres, ni lo acordado por los dos. Yo no te voy a prohibir nada. Los dos hemos establecido previamente, desde un punto de vista causal, que tú ibas a explorar las infinitas posibilidades de experiencia para finalmente descubrir nuestra voluntad conjunta. Pero todo eso lo ibas a realizar con un deseo por mi parte
de que seas siempre eligiendo lo que te dé la gana en cada momento. Ah, bueno, por ahí va la cosa. Tu voluntad con minúscula, es su vida. Hijo, vive y sé libre, que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Pues ahora voy a hacerle mal a mi hermano porque creo que Dios me ha abandonado y entonces me va a vengar de Dios en mi hermano. Hasta eso estaba planificado que se realizase para dentro de ese drama descubrir, por contraste, quién eres. No es fácil de comprender esto, no es fácil de comprender, pero la única manera de empezar a atisbar algo es apuntar hacia la comprensión esa del entendimiento mayor. En este caso, Ranta da una clave básica del asunto. Claro, tenemos tanta ascendencia de influencia de las religiones evolutivas que a veces el mero hecho de pensar que decidir tú lo que te dé la santa gana es la voluntad de Dios te chirría, porque te han pintado un Dios a la medida de otros intereses algo divergentes a lo que es el propósito de estas exploraciones. Bueno. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. Todas estas frases finales responden a la misma idea que te intenta trasladar Jesús. Relájate y disfruta. No puedes contradecir la voluntad de Dios. Fue un plan conjunto el llegar a estos extremos para retornar al recuerdo de quién eres precisamente a partir del contraste de experiencia de las emociones que derivan el ejercer tu voluntad desviada de tu naturaleza. Pero es voluntad conjunta el que tú realizases estas exploraciones para sacar esas conclusiones en base a ese contraste. 10. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no puede cambiar porque es inmutable. Si sientes una coacción es porque el ego está proyectando. Porque muy claramente, incluso en estas experiencias de limitación, resultantes de muchas otras decisiones en niveles previos, sigues haciendo lo que te da la gana. Y lo que te hace infeliz es no hacer lo que te da la gana. Y hasta que no hagas varias veces lo que te da la gana y descubras que no eres feliz, no cambiarás de criterio, no dirás, pues ahora quiero hacer otra cosa. Pero no vas a permitir que se te coaccione. Por lo tanto, no vas a ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad, con minúscula. Y esto no puede cambiar porque es inmutable. Lo que pasa es que tu voluntad, por contraste, cada vez la vas a alinear más con tu naturaleza. Pero aquí siempre prevaleciendo el libre albedrío absoluto, derivado del paradigma del amor perfecto. Nunca por coacción y nunca por imposición. El único que establece la coacción y la imposición eres tú proyectando. Porque aquí nadie te coacciona a hacer algo diferente de lo que a ti te dé la gana en cada momento.
Es inmutable el que no puedas ser feliz salvo que hagas tu voluntad. Eso es inmutable. Y es inmutable porque es voluntad de Dios y es tuya, conjunta. El libre albedrío va a ser el principio rector del desenvolvimiento de Dios a través de sus hijos. Es la voluntad de Dios y la tuya. Y aquí sí pone la voluntad de Dios con mayúsculas. Pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. ¿Cómo podría extenderse la voluntad de Dios, que es derivada del amor infinito, bajo el paradigma de la coacción? Si el amor no limita. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Ah, amigo, ahí viene la proyección. Ahí viene la proyección. Bueno, y en fin, todos los condicionamientos recibidos por las tradiciones de la religión evolutiva. Oh, pues si haces esto te vas al infierno. A ver si mi voluntad no va a ser la de Dios, que no puede descoincidir, no puede descoincidir. La voluntad de Dios, en primer lugar, es que hagas lo que te dé la gana, para de esa forma comprender quién eres como Él y finalmente descubrir que solamente actuando alineado con tu naturaleza vas a ser feliz. Y ahí, por supuesto, que será la voluntad del entendimiento cada vez mayor. Pero nunca lo que hagas deja de ser la voluntad de Dios. Es que sería una mofa que alguien pudiese hacer algo diferente de lo que Dios quiere. Dios quiere que hagas lo que quieras. Y bien, el plan conjunto fue cosechases, por tanto, las consecuencias de que esa voluntad tuya difiriese de tu naturaleza o no. Ahí se establece el contraste de la evolución. Pero, ¿qué es lo que hace el ego? Te hace tener miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Ah, amigo, y aquí cambia la cosa porque ya está el Dios enemigo, que me quiere contradecir. Pero eso no es verdad. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo, a todos los males, claro. Es que si consideras a Dios tu enemigo que te quiere coaccionar y contradecir, apaga y vámonos. Dios es el mayor, el único, el más grande amigo que ninguna conciencia exploradora tiene nunca, pero tiene que descubrirlo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana, fíjate como lo dice Jesús. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Lo crees. Lo crees. Esta creencia de que crees que tu voluntad no es la de Dios, es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. Soy un cafre porque estoy decidiendo cosas que, según me dijeron en el mundo, contradecían la voluntad de Dios. Y entonces me escondo en la oscuridad, porque creo que nada de lo que hago es la voluntad de Dios. Primer error fundamental. Es que si realmente fuese voluntad de Dios que no pudieses ejercer tu santa voluntad, esta vez dicho jocosamente, lo que te dé la gana, ¿es que crees que si fuese voluntad de Dios eso, tú podrías ejercer lo que te dé la gana? Bien, pues no lo acabamos de ver ni a la de tres. No lo acabamos de ver ni a la de tres. Que no hay una voluntad de Dios diversa a la nuestra.
que Dios quiere que hagamos lo que queramos, porque sabe que al final acabaremos concluyendo, es que solamente decidir en función de tu naturaleza te va a hacer feliz, pero quiero que decidas y decidas y decidas y decidas y decidas hasta la extenuación, porque fue el plan conjunto el que tomases todo tipo de decisiones hasta descubrir de nuevo cuál es tu naturaleza. 11. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Nos dice Jesús. Otra cosa es que en este entendimiento mayor que empiezas a tener, quieras ser más feliz. Es decir, lo de ser feliz es una forma de decir lo que tenemos aquí. Que tengas más paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Es una definición más técnica. Entonces, dice Jesús, como si estás estudiando este texto, es porque quieres ser más feliz, en ese sentido que hemos dicho, entonces yo te sugiero, confía en el Espíritu Santo únicamente. Fíjate que Jesús no te dice, deja de decidir lo que te dé la gana. Te dice, si tú quieres más paz, dicha y gozo, fíjate en cuando decidas lo que te dé la gana, el que esté más alineado con tu naturaleza, porque eso te va a hacer más feliz. Bien, como yo no te puedo poner aquí los infinitos ejemplos de decisión para cada una de las conciencias que lea este libro según las situaciones que puede encontrarse en la vida, te diré, esta misma información la llevas dentro. Se previó para esta exploración que estás realizando el que siempre tendrías acceso a esta información. Es tu mismo Padre el que te la va a dar en una de sus manifestaciones, el Espíritu Santo. Con lo cual, no es que dejes de hacer lo que te venga en gana en cada momento. Y lo digo de esta forma tan burda para precisamente enfatizar aquello que es lo que no logramos entender. Que es que Dios no te va a juzgar porque hagas lo que te dé la gana, porque te lo permite, sino que hubo un plan conjunto de Dios y tú para, de esa manera, alcanzar una perfección mayor tras esta exploración de todas estas posibilidades que en el entorno originario no se podían dar. En fin, se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Eres la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone, no te la impone. Pero ¿cuántas veces hemos pensado que para salvarse había que hacer lo que no sé quién había dicho que era la voluntad de Dios? ¿Cuántas? ¿Dónde está ese que dice que la voluntad de Dios es esa o aquella? Sino que seas lo más feliz posible, en el sentido técnico, la mayor paz, dicha y gozo profundas, estables y duraderas. Y eso sí, eso resulta de decidir conforme a tu naturaleza real. Y esa sí es su voluntad. El que descubras con total libertad cuál es tu naturaleza real. Y decidas, y decidas, y decidas, y decidas. Luego vienen otros hermanos y dicen, oye, en fin, que estás haciéndote rasguños por aletear entre las rocas mucho más tiempo del que se necesita. Y entonces que pruebes a ver estas decisiones, pruebes a ver estas, dentro de que tomes las que quieras.
Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Lo que Dios da, libre albedrío, Él lo conserva. Nada de lo que Él dé puede contradecirle. ¿Qué es precisamente esa contradicción? La más alta desesperación en la que ha incurrido la humanidad. Dios me da y luego me quita. Dios me quiere elevar hacia sí, pero luego me impone. Que no, que eso es mentira. Eso es falso. Recuerda que siempre que lo que Dios da, Él lo conserva. De modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla, porque es tu naturaleza. Es que no hay más. No, es que yo quiero que mi naturaleza sea otra. No, es que eso... estas experiencias son el resultado de poner en juego esa idea. Pero en la realidad, eso no puede ocurrir. Porque hay una naturaleza primigenia y primordial de la realidad. Y sería ir contra la ley de causa y efecto, única que está por encima del libre albedrío. Tú que compartes su vida tienes que compartirla para poder conocerla, pues compartir es conocer. Bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya. Poco a poco, tomando las decisiones que te dé la gana, pues te vas dando cuenta de cuáles te dan más paz, dicha y gozo y cuáles no. Pues tu voluntad es ser como Él, te dice, recordando aquel ejemplo del hijo amnésico, el otro hermano no amnésico le dice, si es que en cuanto recuerdes quién eres, vas a saber que nuestra voluntad es la misma, la voluntad familiar, en el ejemplo. Pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Fíjate qué diferencia hay entre esto y Dios dice que hay que hacer aquello. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. ¿Qué tiene eso que ver con Dios dice que hay que los 10 mandamientos y que no sé qué? No tiene nada que ver. Nada. ¿Mm? Entonces, no confundamos lo que Dios dice, lo que el mundo dice con lo que el mundo quiere que pienses que Dios dice. No. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya, a base de ejercer tu voluntad, acabar reconociendo tu naturaleza real y por lo tanto la suya y por lo tanto la confluencia de voluntades. Aquí sí que acaba este epígrafe 1, los regalos de la paternidad. No son pocos. Ha estado bien hacer este primer atisbo en el tema de lo que es la voluntad de Dios y la tuya, tema difícilmente comprensible. Fíjate que es sencillo, pues difícilmente comprensible debido a nuestra tendenciosidad proyectiva continua, o sea, que no paramos de proyectar, vamos. Pero bueno, bien, pues en la siguiente sesión continuamos con el epígrafe número 2, la invitación a curar. Y hasta aquí, Prospector.